amigos? Bueno, estamos por acá. Estamos con esta cámara, ¿verdad? Con esta de acá. Ok, buenos días. Buenos días, Francisco. ¿Cómo estás? Días. Hoy nuevamente con nosotros compartiendo un poquito acerca de la importancia de algunas cosas esenciales que no podemos dejar pasar, sobre todo quienes estamos emprendiendo en el mundo de los negocios, en diferentes áreas. El tema que tenemos para el día de hoy. Bien, hoy día, antes que nada, un cordial saludo a todos los televidentes que ya están siguiéndonos al programa Días Activos, este segmento. Hoy día saludaremos a algunos propietarios de negocios y tal. El tema que vamos a tratar hoy, si lo podemos ver, es familia y empresa. Ya. Es un tema muy, yo diría, delicado, porque no hay fórmulas para esto. No hay fórmulas. Cada familia decide cómo administrar su empresa. Y cada empresa requiere a la larga un tipo de familia y un tipo de administración. Son diferentes. Son diferentes. Ya. Es decir, y como te decía, no hay fórmulas. Aquí cada uno va descubriendo su camino de cómo organizar su empresa. Caminante no hay camino. Exactamente, se hace camino al andar. Camino al andar. Sin embargo, lo que vamos a hacer es dar algunos tips de cómo debería funcionar una empresa familiar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay una realidad. Más del 60% de los emprendimientos a nivel mundial, porque esto es una tendencia mundial, son de familias. Se inicia en el núcleo familiar. Se inician en el núcleo Ya. familiar o genera una empresa y se vincula a la familia. Obvio, porque siempre por lo general nosotros también, si tenemos una idea, pues la queremos compartir y queremos que sean beneficiarios los miembros de nuestra familia más cercana. Sobre todo, hasta eso hay que destacar, porque no es la familia extendida, sino el núcleo familiar quizás el más cercano, el que nos rodea. Así es. A diario. Entonces, así es. Entonces vamos a ir desarrollando estos temas. Si vemos el título, sería bueno que saliera el título del tema de hoy, porque, ¿no? Ok, entonces, vamos entonces a analizar la primera frase que queremos reflexionar sobre el día de hoy. Y tiene que ver con que la familia es un elemento importante de una empresa, pero que si no se lo maneja bien y apropiadamente, podría incluso no desarrollarse esta familia o esta empresa. Bien, ahí tenemos entonces el tema. Vamos a la siguiente. Quisiera considerar la frase con la cual empecemos la conversación. Esto es clave. El propietario de un negocio es a la vez dueño y empleado y debe vivir de su salario. Eso es un tema sumamente importante a considerar para que no perdamos de vista la disciplina y la separación que tiene que haber entre la objetividad de cómo funciona un negocio, ¿verdad? Y cómo debe ser. Entonces, la primera diapositiva, si la ponen por favor, la primera diapositiva quiero que la pongan, que tiene que ver con que en una empresa familiar, los dueños, ¿no? La primera, por favor. Ahí dice abuelo. No, esa no es. La primera diapositiva. El representante. Que dice, en una empresa familiar, los dueños tienen tanto como los familiares, deben trabajar tanto como los familiares, ¿ok? Ahí está. Es importante la coordinación en todos lados, ¿no? Bien, ahora sí. En una empresa familiar, los dueños, tanto como los familiares, deben trabajar tan duro como sus colaboradores y con los mismos reglamentos. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir? Que no hay problema que la familia esté contigo en tu trabajo o esté en tu negocio. El problema está cuando alguno puede decir: yo soy tu primo, yo soy tu hermano, yo soy tu sobrino. Entonces yo vengo cuando quiero, hago lo que quiero. O sea, los que están vinculados con la empresa, que no tienen vínculos de consanguinidad, sí tienen que cumplir, como quien dice, las reglas. Exacto. Pero en cambio el primo, el hermano, el tío, si todos entran a las 8, a las 9, él entra a las 11. Exacto. Y entonces esas situaciones van generando fricciones, me imagino. Claro, eso en el fondo va creando un caos, porque Ya. ninguna empresa, ningún negocio puede funcionar así. Por pequeño que sea, ¿verdad? Se debe comprender que los dueños, tanto como los familiares, deben trabajar tan duro
como sus colaboradores. Tan igual, de forma igual. Y con los mismos reglamentos. ¿Ya? Eso es muy importante, por eso es lo delicado de trabajar con la familia en una empresa. Siempre y cuando la familia funcione de esa forma, entonces ahí no habría ningún problema. O sea, todo marchará sobre ruedas. Por supuesto. Entonces, si continuamos, nosotros... Con la que sigue, nos dicen por acá. Entonces, por favor, dejémoslo así, ¿ya? ¿Qué sucede cuando, por favor, quiten la imagen, tengan la bondad? Ok. Ya. Muy bien, entonces vamos a seguir nomás gracias de todas maneras, vamos a seguir nosotros acá con nuestras propias imágenes, porque tenemos que coordinar. A ver, y seguir el lineamiento del programa. Entonces habíamos definido, la familia debe colaborar con las mismas reglas que los demás funcionarios de la empresa. De la empresa, ya. Así sea microempresa, mediana empresa o gran empresa. Exacto. Tiene que ser igual. Exacto. ¿Y cómo funciona entonces? En resumen, que el propietario a la vez debe aprender a ser dueño y empleado. El propietario. El propietario. Ya. El propietario tiene que ser a la vez dueño y empleado y debe vivir de su salario. Debe mentalizarse a que es el propietario, pero que debe dar el ejemplo a sus colaboradores. Esa es una. La otra, porque hay un refrán que dice, el ojo del amo alimenta el camello. Ya. Entonces, eso es muy importante, porque ¿eso qué significa? Esa sabiduría popular significa que vamos directo a lo que realmente el negocio necesita, la actitud necesaria para servir al cliente, para controlar gastos, para la limpieza de tu negocio. Exactamente, eso, ¿no? El producto, la presentación, esos detalles que el dueño tiene en cuenta porque fue el fundador, fue el creador del negocio, tiene la visión, tiene la idea y él la pone en práctica y contagia a su equipo para que trabajen en función de él, sea o no sea familia. O sea, eso pasa a un segundo plano. Te pongo un ejemplo. El papá tenía a su hijo trabajando en su empresa. Ya. Y su hijo le hizo una trastada. Ya. Una trastada. Entonces, y eso es real este caso. Y el padre lo despidió de la empresa. Lo despidió. Le dijo, aquí no puedes trabajar porque si fuera otro que me hace lo que tú me hiciste, también se iba. También se va. Claro, así que te saliste. Sin embargo, en el momento del almuerzo, cuando se reúne la familia a compartir y repartir la comida, le dice el papá al joven, al hijo, le dice, me han contado que te has quedado sin empleo. ¿Quién? El papá. El papá le dice al hijo, ya. me han contado, irónicamente, ¿no? Me han contado que te has quedado sin empleo. Claro, porque lo despidió como empleado, me como colaborador. Me han dicho que te han despedido de tu trabajo. No como hijo. Y le dice el padre, mi hijo, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Ya? ¿Cómo te puedo apoyar? ¿Ya? Ahí está claramente definidos los roles. Claro. Una cosa es de jefe y gerente, que funciona como debe funcionar una empresa, y otra cosa es como padre. El rol de papá, de paterno, que es de protección, de cuidado, de orientación. Ahí está un ejemplo clarísimo de cómo se debe manejar una empresa familiar. Ahora bien, nosotros consideramos que esto es sumamente importante. Ya. ¿Por qué? Porque hay otro refrán que dice, si no nosotros educamos a nuestros hijos y a nuestra familia para que funcionen con una lógica empresarial de eficiencia, servicio, las empresas familiares están condenadas a desaparecer. Al fracaso. En la primera o segunda generación desaparece el concepto original de la familia, de la empresa. ¿Por qué? Porque ahí lo resume claramente un refrán que dice, abuelo trabajador, hijo millonario, pero nieto pobre. ¿Por qué? Porque el abuelo tuvo la visión, trabajo duro, 24 horas innecesarias al día, 72 horas a la semana, pero su hijo recibió los beneficios de ese trabajo. Primer beneficiario. La primera generación. Pero tal vez porque estuvo ocupado el abuelo y no le dio tiempo a su hijo, no le involucró en su trabajo. El hijo disfruta de los beneficios del fruto del trabajo de su padre. Pero él no tiene ese hábito y no le cultiva la visión a su hijo, o sea, al nieto. Y el nieto crece sin ningún tipo de responsabilidades y sin ningún tipo de visión y ningún tipo de exigencia, porque lo tuvo todo. Claro. Entonces, en la tercera generación desaparece la empresa. Y así hemos visto la historia, incluso en la ciudad,
de algunas familias que en su momento fueron muy influyentes y muy poderosas y luego han decaído, porque el paso generacional no es siempre fácil. No funciona aquí que eres el heredero, aquí funciona que tienes las cualidades. Mira el caso de Henry. Y también un poquito valores, Francisco. Sí, así se voy, así se voy. ¿Cómo entonces nosotros logramos que esta empresa pase y dure durante el tiempo? Se mantengan al pasar del tiempo. Recuerden ustedes una de las entrevistas que tuvimos sobre cultura empresarial. Bueno, hay que desarrollar una cultura basada en actitudes correctas, en los valores respectivos y con las creencias pertinentes. ¿Ya? ¿Y cuál es una de las pertenencias importantes? Hay que ser solidarios. La familia es familia. Dicen algunos, la sangre es la sangre. ¿Ya? Muy bien. Nadie va a saltarse esa verdad natural. Pero la clave está en dónde vamos, cómo podemos ayudar a nuestras familias. ¿Cómo podemos ayudar a los miembros de nuestras familias con nuestras empresas o con nuestros negocios? Y la primera cosa que tú tienes que tener en cuenta es mantén el dinero separado de lo que genera el negocio como utilidades y lo que es tu salario como empleado. Aun cuando seas dueño y propietario, puede ser el gerente, puede ser el chofer, puede ser el que atiende, puede ser el cajero, pero tú vives de tu salario. ¿Ya? Y es entonces... y ahí sí, no sé si pueden ayudarnos con diapositivas. ¿Se acuerdan de la diapositiva de donde está el estado de resultados? Donde están los beneficios netos que se ganan en una empresa. ¿Ya? Ahí está. Entonces, vamos a analizar este cuadro. Usted quiere ayudar a su familia, quiere ayudar a los miembros de su entorno, y él dice, necesito que me des un préstamo. Entonces usted dice, ¿de dónde le doy el préstamo? ¿De mis ingresos? No puedo, porque si yo le quito ingresos a mi negocio, no tengo cómo dar el giro completo para que funcione. ¿De mis costos variables? Tampoco puedo. ¿Por qué? Porque eso me sirve para mantener el negocio. De ese margen bruto que me queda, está comprometido. Del coste fijo, solo puedo sacar de allí mi salario. De allí sí, yo puedo ayudar a mi familia, del préstamo, con mi salario. De amortizaciones y improvisaciones, no puedo sacar dinero de allí. ¿Por qué? Porque eso me sirve para la reparación, reposición de equipos. De los gastos financieros tengo que cubrir las cuotas al banco. O sea, tener una cultura ordenada. Exacto. De gastos. De los impuestos tampoco les puedo dar, porque eso tengo que pagar al Estado. Peor. ¿De dónde puedo sacar? Del beneficio neto. ¿Ya? De allí yo puedo tomar. Pero si es negativo tampoco puedo hacerlo. Entonces yo puedo sacar de mi salario y de lo que el beneficio final que tenga el negocio. De allí yo puedo ser solidario y apoyar. Ya. Entonces, finalmente, si seguimos, por favor, esto está súper interesante, es un tema súper bonito y vale la pena que lo veamos todo completo. Entonces, finalmente, ¿qué es lo importante? Para evitar cualquier situación poco, a veces, clara en la familia, ¿no? Claro, un poco confusa. Confusa, porque si no me quieres ayudar, mira, tú ya como tú ya... tienes tu negocio, ya. Lo primero que hay que recordar, y con esto coincido con lo que acabas de decir, crear cultura. Y hay que recordar que el propósito de toda empresa, ¿verdad?, es crear un cliente. ¿Ya? Es satisfacer las necesidades del cliente. Esa es la visión principal. Esa es la primera visión. Todo de todo emprendimiento. ¿Ya? Entonces, cuando nos enfocamos en la satisfacción del cliente, nosotros podemos realmente involucrar a nuestra familia a que nos ayuden a crecer como negocio. ¿Ya? Y entonces ahí sí tú respondes una pregunta. ¿Cómo yo puedo realmente ayudar a los miembros de mi familia que trabajan conmigo? Primero, disciplina en el trabajo, el mismo reglamento con el mismo rigor de exigencia de trabajo. Eso es todos trabajamos por igual. Así es, y cada uno recibe los beneficios directamente proporcional a su esfuerzo. ¿Ya? Entonces, el propósito y sentido de toda empresa es resolver las necesidades del cliente. ¿Ya? Cuando trabajamos en función de eso, entonces comprendemos que sí podemos crecer como familia y como grupo. Entonces, ahora sí viene lo siguiente. La última diapositiva es: ¿cómo puedo realmente entonces yo ayudar a mi familia? La primera, creando nuevos emprendimientos. Y aquí quiero mandar un saludo a algunas familias. Una de ellas es la familia González, Víctor Hugo González,
que obviamente nos permiten, le agradecemos porque nos permitieron conocer por dentro su empresa, ¿no? Por ejemplo, la familia González, en el caso de Víctor Hugo, que tiene un taller de reparaciones de motores, él es ya la segunda generación de un emprendimiento que hizo su señor padre hace 40 años. O sea, eso es algo exitoso. Exitoso, ya es un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasó allí? No estuvieron en el mismo negocio, no se quedaron en el mismo sitio. Víctor Hugo crece y él pone un negocio que aumenta las posibilidades de servicio al cliente. Entonces, mientras su padre se dedica al tema de reparaciones, él también repara, pero vende repuestos. O sea, acrecentó el negocio. Hizo crecer el negocio, hizo surgir nuevos emprendimientos. Entonces, por ejemplo, un saludo también a una gran familia, la empresa Hermapes, por ejemplo, ¿no? La empresa Hermapes, que es una gran pescadería aquí en Quevedo, también tiene es una empresa familiar y funciona perfectamente. Entonces, por ejemplo, ellos traen su producto del mar. Mariscos. Entonces, uno de sus hijos ya tiene su camión que ayuda a traer el pescado del mar. Y así... Y ahí él puede vincular, un poquito para ampliar un poquito, él puede vincular, digamos, a un primo, a un sobrino, como parte de la persona que le va a ayudar, digamos, en sus viajes. Exactamente. Pero igual, marcándole su salario, cuánto va a ganar. Eso ya está claro, los beneficios. Lo que yo me estoy refiriendo ahora, para ser mucho más explícito, cuando decimos creando nuevos emprendimientos, es ampliando el negocio. Y te pongo un ejemplo. Y es un caso real. En Guayaquil existe una importante empresa gráfica que produce con el papel distintos insumos. Cuadernos, por no nombrarles, ¿no? Cuadernos, produce libros. Entonces uno de sus hijos le dice: padre, ¿qué hago? Yo en este negocio tan grande ya está todo lleno, está todo completo, ¿qué hago? Dice: mira, ponte una librería. Entonces, ¿qué hicieron? Crearon una nueva rama de comercialización donde él va a vender los productos que fabrica la industria. Qué bien. Así también, por ejemplo, alguien tiene un horno para hacer pan y tiene 4 hijos. ¿Y qué les dice? Póngase cada uno una panadería y yo a ustedes les vendo el pan. Y cada uno tiene su propio emprendimiento, pero están relacionados. Claro. Y así es como crecen realmente las familias, ayudándose en los emprendimientos que se necesitan para completar lo que se llama el círculo de comercialización. Así, por ejemplo, podemos tener el caso de otras empresas que dicen: me hace falta quien distribuya, quien almacene, quien administre un local en el centro. Quien comercialice, exactamente. Quien se encargue Entonces, del marketing. se completa todo el círculo de comercialización. Producción, por ejemplo, tenemos un granjero. Él ha sido un granjero toda su vida, pero a él le falta que alguien le vaya a vender la carne fuera de la ciudad. Entonces, ¿qué hace? Le dice a uno de sus hijos: póngase un cárnico. Y no todavía dice, ¿y el otro qué hace? No me gusta trabajar con la carne. Entonces póngase un restaurante y nosotros le vendemos la carne. Claro. Y el otro dice: no, tampoco use un restaurante. Entonces póngase unas carretitas y ahí venda sándwiches de chancho. Claro. Y cuando se da cuenta, ahí sí tiene involucrado a toda su familia en el círculo de comercialización del negocio. Alrededor. Y todos trabajan con el mismo producto, dándole valor agregado. Y cada uno va generando su propio salario, su propia utilidad, genera empleo y son comprometidos arduamente para cumplir objetivos. Así es como realmente se debería organizar una empresa familiar en términos generales, porque como te decía, cada familia es un mundo, tiene su estilo, y nosotros felicitamos realmente el desarrollo en Quevedo de muchas familias que nos han dado ejemplos, cómo han educado a sus hijos, cómo han educado a sus nietos y cómo ha pasado de generación en generación sus negocios. Por ejemplo, un gran saludo, ¿quién no conoce a la huevería de San Francisco? Por ejemplo, por cierto, este fin de semana pasaron por un pequeño percance. Lamentablemente esperamos que eso no vuelva a pasar algo así. Claro. Nos solidarizamos. Pero ellos son un gran ejemplo de familias que han logrado involucrar a sus hijos en emprendimientos y ellos son autosustentables y autosostenibles. Eso es un gran ejemplo.
Quevedo de grandes familias que nos sentimos orgullosos de ellos, cómo han logrado darnos ese ejemplo. Son y así, referentes, son ¿no? referentes, Son referentes. y les felicitamos. También quiero saludar mucho a una gran señorita, la señorita Diana Morales, que también, mire, por ejemplo, aquí hay un detalle importante. A la vez que ella tiene un trabajo remunerado, también está generando negocios de comida. Eso es bueno, ¿Ya? eso es excelente. Yo lo he realizado también, da buenos Claro, resultados. involucra a familiares, pero siempre con la claridad. Trabajamos como cualquier otro colaborador de la empresa, con los mismos reglamentos, con el mismo rigor, con la misma pasión. Y eso hace que se forme una cultura de trabajo y de logros para el bien de todos. Ay, qué bien, Francisco. La verdad, siempre es para nosotros muy grato contar contigo los días miércoles acá, en donde amplías muchísimo más el tema emprendimiento, en donde quizás la palabra emprendimiento abarca muchas cosas, pero cuando tocamos cada uno de los temas y los aspectos nos podemos dar cuenta cómo se genera riqueza, cómo se genera también bienestar, porque obviamente cuando existe ya la facilidad de que haya los ingresos necesarios en el hogar y quizás un poco más para recreación y para todo esto, genera bienestar para la familia. Así es, entonces Así que sociólogo, gracias muy buena su aporte. Sí, más adelante, el siguiente programa, conversaremos un poco también sobre cómo lograr la reinversión en el propio negocio, que es tan importante. Ok, bueno, pues ha estado con nosotros el sociólogo Francisco Duque en nuestro segmento Hablemos de Emprendimiento. Hoy nuestro tema ha sido empresa y familia. Así es. Empresa familiar. Empresa y familia. Empresa y familia. Ok, nos vamos a despedir, Francisco. El próximo miércoles estamos nuevamente contigo con otro tema y sabemos que siempre ustedes están pendientes, amigos televidentes. Este espacio, este segmento es creado especialmente para ustedes, nuestros queridos emprendedores en toda la ciudad de Quevedo y hasta donde llega la señal de Rey TV, con el único afán de aportar a su empresa, ya sea microempresa, mediana empresa o también para los señores empresarios que están aportando siempre en beneficio de la economía de nuestra ciudad, nuestra provincia y nuestro país. Francisco, te esperamos el próximo miércoles. Igualmente, muchas gracias. Nos vamos a la pausa, amigos televidentes, pero al volver tendremos más para compartir, tendremos entrevistas en vivo también acá en nuestro programa, no se lo pierdan porque gira un poquito también en torno al emprendimiento, pero en todo caso usted no se puede perder importantes seminarios que se están dando por parte de la Cámara de Comercio acá en nuestra ciudad. Nos vamos a la pausa y volvemos con más.